Auspicia a Impacto Económico Transportes Crexel, agregando valor a la actividad energética en Argentina y Chile. Estudio Contable Carlos Soto. Cumplimos 15 años creciendo juntos. Atención personalizada y constante. Consultoría y asesoría en tributación. Contacto por consultas info@estudio-mediosoto.com.ar o al 299-402-3425. Microtrack. Tercer bloque, continuamos dialogando con Aníbal Tortorielo, diputado nacional por Juntos por el Cambio Río Negro. Aníbal, tema inflación, uno de los grandes problemas, de las grandes enfermedades de la economía argentina. ¿Cómo estás viendo al gobierno en cuanto a cómo pretende solucionar el problema? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, uno ve de que se utilizan viejas recetas que fracasaron para los mismos problemas, ¿no? Este control de precios, ley de abastecimiento, cosa que ya se sabe de que no funcionan. Sí. Creo que la inflación sin duda que es un flagelo fenomenal, tanto para un asalariado como para cualquier actividad económica, claro, porque degrada permanentemente los ingresos. Uno, digo, es como estar sobre arenas movedizas. Claro. Nunca sabes realmente sobre qué costos estás parado, claro, ¿no? Eso yo lo he sufrido toda mi vida. Recuerdo pocas épocas donde hemos tenido algunos años de estabilidad. Los argentinos creo que nos hemos vuelto malabaristas de la inflación. Y que también, por supuesto, eso no es para nada bueno, porque no es ningún elogio, porque entiendo que, como dice el dicho, río revuelto, ganancia pescadores, ¿no? Sí, sí, y la pobreza que tenemos en gran parte producto de la inflación. Y sí, porque la inflación es algo que degrada toda la actividad económica y la actitud económica. Dice, no sé a cuánto voy a reponer este producto. Entonces, por las dudas, claro, un colchón. Claro, no se cubre. Y eso es algo que potencia la inflación. Claro. Es inevitable y es una triste realidad. Así que entiendo que la inflación, que es un problema que sufrimos de décadas los argentinos, tiene todo que ver, ¿no?, con esta inestabilidad del Estado, con esta falta de confianza en el Estado, con esta falta de que tengamos, no sé, 20, 30 años de continuidad de una política económica y que esto obviamente haga de que la confianza comience a generar una estabilidad en todos los aspectos, claro, principalmente en los precios. Claro. Vos en el bloque anterior hacías referencia al exceso de gasto público que en parte es financiado con emisión monetaria que a su turno, claro, se traduce en inflación. Eso es lo que tenemos que entender. Esa fuente de financiamiento que la hemos visto de manera desmedida en la cuarentena, donde obviamente para poder asistir los salarios de quienes estaban con trabajadores sin poder pagarles y toda esa ayuda, salió todo de la maquinita. Claro. Todo lo que estamos viviendo, ¿no? El 50 y pico de inflación del 2021, la proyección del 50% para este año. Sí, es mínimo, ¿no? Mínimamente, tiene mucho que ver con esa emisión monetaria para poder soportar el enorme gasto público. Claro. Ahora, el gobierno no baja un gasto, ¿no? O sea, al contrario, ha aumentado en estos 2 años de gobierno la cantidad de empleo público, bueno, lamentablemente, las estructuras burocráticas inútiles que se mantienen. Por eso, se hace lo contrario. El Estado, en vez de achicarse, por lo menos este gobierno lo que está haciendo es hacerlo crecer. Y sí, acusa a los productores de trigo, que son los causantes de que la harina o el pan vale tanto. Claro, busca culpables afuera. Claro. ¿A quiénes? A los que producen, a los que mantienen que haya empleo, que mantienen algo de crecimiento, que mantienen que tengamos comida. Realmente, claro, es increíble, ¿no? Buscar como culpable de esta condición al que produce. Eso es grave, es un pecado, digo yo, porque estás atentando contra lo más sagrado que tenemos, que son los pocos que trabajan, los que producen, claro, los que aún le dan el negocio para producir. Sí, sí, claro. Entonces realmente tomar como enemigos, como hemos visto en estos últimos días, ¿no? Sí, de nuevo. Estas amenazas, sí, contra el productor, creo que es el camino equivocado, sí, sin duda. Ahí Espert planteó un proyecto para derogar la ley de abastecimiento. ¿Vos coincidís que habría que derogarla? Totalmente. Creo que esa no es la forma. A ver, yo digo, te congelo el sueldo. O sea, listo. Pero escuchame, si me cambian los precios otros días, voy a decir al productor, la ley de abastecimiento, bueno, tenés que vender a este valor. Pero me aumenta el fertilizante. Tengo que pagar los aumentos de sueldo porque la gente hay paritaria.
es una medida, digamos, con un grado de autoritarismo tal cual. que realmente lo que hace es pretender hacer algo anormal, ¿viste? Y siempre atacar las consecuencias en lugar de... Exactamente, atacar las consecuencias en vez de decir cuáles son los problemas de fondo y cómo hacemos. Yo quiero preguntarle al gobierno con este acuerdo con el fondo, que por supuesto no conocemos los anexos, la letra chica, pero sí sabemos de que hay un compromiso de bajar subsidios, sumado a que vemos hoy, lamentablemente por la guerra, qué ha pasado con los valores de la harina, del trigo, del petróleo, del gas, también de los bienes de consumo. Hay inflación en todos los países donde antes no había. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, ¿no?, para bajar subsidios sin que repercuta esto en un aumento de costos, tanto familiares como de un productor, ¿no? Sí, claro. Claramente creo de que el rumbo para poder, de alguna manera, empezar a trabajar sobre la inflación es generando confianza, generando un plan económico, generando realmente, procurando crecimiento del sector productivo y crecimiento de la economía real, para que en algún momento empecemos a dominar ese flagelo de la inflación. Hace falta un plan integral porque los problemas son de tal magnitud que medidas aisladas no generan efecto, ¿no? O sea, un giro de 180 grados, ¿coincidís en eso? Hoy tenemos, sin duda, totalmente, un giro de 180 grados a la conducta de querer controlar precios como único objetivo. Hoy el hecho de haber de alguna manera refinanciado los compromisos, grandes compromisos con el Fondo Monetario, nos dan un respiro. Nos dan un respiro y con un plazo de 4 años y medio, ¿no es cierto?, de gracia para comenzar a pagar después en 10 años, claramente tenemos una oportunidad donde nos sacamos un peso de encima en cuanto a los vencimientos. Tenemos que aprovecharlas ahora, justamente teniendo reglas de juego, un plan económico que permita empezar a recomponer todo ese estrato económico, ¿no?, toda la producción de este país. Sí, y ahí de nuevo, volviendo al exceso de gasto público que en parte se ha financiado con deuda pública, ¿no?, tanto externa como interna. Yo el otro día decía que muchos de los diputados o senadores que se rasgan las vestiduras contra el Fondo Monetario y contra la deuda han votado presupuestos deficitarios en años anteriores. Digamos. Yo lo escucho a Milei, que lo tengo ahí cerquita en la banca, está 3 bancas más allá, cuando habla de que él no va, me acuerdo cuando fue el voto del presupuesto, dijo, yo no voy a votar un presupuesto que lo considero inmoral porque esto significa endeudar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Claro, un presupuesto que vos decís, sí, acepto que se tome deuda. Claro. Y bueno, en esa actitud tan, digamos, vehemente y bien, digamos, terminante, claro, no se podría hacer nada porque lamentablemente tenemos, uno habla de la deuda del Fondo Monetario que refinanciamos 40.000 millones de dólares y nuestra deuda global completa es de 360.000 millones de dólares en el país. La deuda en bonos, la deuda completa que tenemos como país. Desde ya que el vencimiento que teníamos, los vencimientos que eran imposibles de cumplir para este año, se patearon para adelante. No significa que nos libramos de la deuda pública. Sí, tal cual. Pero acá un punto que yo insisto, y hay que repetirlo hasta el cansancio o hasta la convicción, es que no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin un gasto público exorbitante, ¿no? Entonces, si queremos dar una respuesta de fondo, ataquemos el gasto. Sin duda, hay que atacar el déficit, sin duda. Y el gasto. Y el déficit tiene que ver con bajar el gasto. Claro. ¿Cómo atacamos el déficit del Estado? Bajando el gasto, primero y principal. Aníbal, te llevo al tema energético. Vos hiciste mención, por un lado, mayores costos para importar energía, petróleo y gas, por ejemplo gasoil, y por el otro, la oportunidad perdida de no poder exportar GNL, por ejemplo, por falta de infraestructura, ¿no? ¿Cómo ves creo problema que doble? Esta coyuntura que nos toca vivir con la guerra en cuanto al aumento del petróleo, primero nos encarece, como a todo el mundo, el valor de la energía, y para un país como el nuestro, que tiene que importar mucha energía. Y que la podía producir, ¿no? Y que la está produciendo, pero por ejemplo, cuando hablamos de gas, tenemos un caño de gas que viene de Bolivia, que hace mucho tiempo que compramos a Bolivia, que para este año
amenazaron con una reducción Sí, del del volumen envío, sí. que nos venden, con lo cual el gobierno tiene que pensar cómo suple esa reducción. Y segundo, tenemos una gran producción, ¿no es cierto?, en nuestra región por vaca Claro. muerta y no tenemos forma de llevarlo a los lugares de consumo. Este gasoducto que se habla que se va a hacer desde Vaca Muerta hasta el centro del país, sin duda que sería una forma de evitar importación de gas, aprovechando nuestros propios recursos. Y además podríamos exportar, ¿no? Y ya que nos permitiría exportar. Hoy, sin duda que si pudiéramos tener, digamos, el transporte, porque hoy están faltando oleoductos y gasoductos para poder evacuar la producción, y creo que hoy eso está haciendo hasta un freno en la producción petrolera, evidentemente porque, bueno, yo me dedico a la actividad de transporte, como sabes, Daniel, y bueno, me han pedido presupuestos para llevar petróleo crudo desde acá, de la zona de producción, a Bahía Blanca, por ejemplo, a las petroquímicas, para llevar a las destilerías en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque el oleoducto ya no da abasto. No da abasto. Está hecho hace muchos años y no se pensó en la evacuación del producto, sí en que crezca Vaca Muerta, y me parece lógico porque hoy es un bien que tiene un valor en el mundo y que, bueno, claramente podría generar, aparte de muchos beneficios para nuestra región, también un beneficio para todo lo que es el consumo energético del país, teniendo nuestro propio recurso. Y fundamentalmente exportando, ¿no? Haciendo que este recurso ingrese en muy buenas y jugosas divisas para el país. Pero bueno, hoy estamos muy limitados por falta de transporte. Y lamentablemente estos aumentos del petróleo, y ante ahora que se nos viene el invierno y que necesitamos nosotros, dependemos de la importación de gas, no tanto el gas natural como el gas licuado, lamentablemente con los costos entiendo que atenta nuevamente contra el gasto público, porque sin duda que para cubrir estas grandes compras de gas a los valores que hoy están en el mundo, nos va a implicar un mayor déficit, nos va a implicar más endeudamiento. Sí, sí, bueno, ya se lo dijo Guzmán a Darío Martínez, ¿no? Cuando se planteó el tema de lo que necesitaba para la importación, tengo poco dinero, ¿no? Sí, realmente es un tema preocupante porque ya estamos a la entrada de las puertas del invierno. Nuestro país tiene, principalmente del centro hacia abajo, zonas muy frías, aparte de la industria. Claro, ¿no? exactamente. Todo lo sí, yo lo escuchaba a Daniel Gero el otro día, uno de los máximos especialistas en el tema, y él aseguró que la industria iba a tener cortes de provisión, ¿no? Ya lo venimos leyendo, lo están diciendo expertos que tienen claro los consumos y ven que la ecuación no cierra, y la verdad que ahí no solamente atenta contra el déficit, sino atenta contra la productividad. Claro, sí. Que para una industria, realmente, Daniel, por falta de energía, es lo peor que nos puede pasar. Sí, porque además producís menos, se te va a complicar, en el caso de las empresas, para pagar los sueldos. Y la subsistencia, porque el empleo, digamos, como algo que necesitamos que las industrias se pongan en marcha también para generar empleo. Y por otro lado, a veces una industria que para no arranca tan fácil de vuelta. Claro. En un país como este, donde es tan complejo, tanta la presión impositiva, siempre hay niveles de endeudamiento, porque a veces para poder invertir tenés que endeudarte con tasas que no son tasas del 3% anual, del 50, el 60%. Entonces, cuando haga una rueda se para de la economía, toda esa inercia es un peso tan grande que muchas veces termina que no puede arrancar más. Para cerrar diría, espantar la inversión privada tiene consecuencias, ¿no? Sin duda que la tiene. Volver a armar todo ese esquema económico, toda esa red económica, realmente lleva inversión, lleva gente que tenga ganas de invertir, que tenga coraje para invertir en un país que no es fácil, que tenga coraje para tomar empleados, sabiendo que muchas veces tenemos sindicalistas que son más apretadores que sindicalistas, ¿no? Por no decir la palabra mafia sindical, que también la hay. Bueno, todas estas condiciones son difíciles para que, digamos, la gente apueste, invierta, confíe. Sí, el desafío es dar ese giro de 180 grados. Sin duda, y por eso que a los que están, digamos, atentar a que ponerle más carga de la que ya llevan, tanto impositiva, aumentarle la energía, dejarlo sin energía, realmente creo que es nefasto, ¿no? Aníbal, gracias por tu tiempo y por participar de Impacto Económico. Un gusto estar acá, Daniel.
Pausa y último bloque, no se vayan. Auspicia a Impacto Económico Río Neuquén, Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? La forma de contratar y buscar empleo cambió. Hoy más que nunca necesitamos que se crucen esos dos mundos, porque cuando eso ocurre, se construye progreso. Si tu empresa necesita contratar personal o si te encontrás en búsqueda de trabajo, podemos ayudarte. Sánchez Salas, Recursos Humanos. Visita nuestro portal de empleo www.estudiosanchezsalas.com.ar. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Lorena Barrau, Estética y Spa. La mejor tecnología en tratamientos faciales y corporales no invasivos. Los mejores resultados en pocas sesiones. Las últimas tendencias a nivel internacional. En Instagram, Lorena Barrau.